Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hay un proyecto que ha sido ganador del History Channel, un proyecto hecho por jóvenes, muy innovador y muy potente en su resultado. Es el proyecto Yagua. Max Hidalgo, asesor científico, inventor, está con nosotros para contarnos de lo que ha sido ese premio, cómo se trabajó ese proyecto y qué resultados podría obtener para beneficio de todos, por supuesto, en el mediano y largo plazo. Max, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con Buenos días. nosotros. ¿Qué tal? Mi nombre es Max Hidalgo, soy asesor científico e inventor, ¿no? Representante del proyecto Yagua. Nosotros hemos sido los ganadores en el concurso internacional patrocinado por History Channel, Gracias. ¿no? Con nuestra idea Yagua, que es una turbina eólica que genera agua potable a partir de la humedad del aire. Comencemos por el principio, valga la redundancia. ¿Cómo comenzaron a trabajar el proyecto? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué líneas de investigación comienzan a desarrollar para encontrar este prototipo? Sí, nosotros, bueno, en la especialidad que llevé, ¿no? Soy biólogo de profesión, Ya. realizábamos salidas de campo. Entonces nosotros, cuando hacíamos estos estudios, vimos también la necesidad que mucha gente no cuenta con acceso al agua, ¿no? Y queríamos tener una alternativa, una propuesta que permita llevar agua de calidad a estas poblaciones. Uh-huh. Entonces, ese fue el primer impulso, pero no fue hasta el fenómeno natural que atravesamos, ¿no? El Niño Costero. El último. El último, así Ajá. es. Entonces, que vimos y sentimos de que es necesario contar con agua potable, ¿no? Todos los días, porque nosotros nos quedamos, ¿no? Un par de días sin agua y ya estábamos Desesperados. desesperados, ¿no? Pero hay gente que cada día vive así. Así es. Entonces, ese fue ya el segundo impulso, ¿no? Determinante para seguir continuando con esa propuesta. Nos hemos reunido de diferentes especialidades. ¿De cuáles? Diferentes especialidades. ¿De cuáles? Somos 5 representantes de especialidad de biología, de física, mecánica, de economía y de ingeniería química. Ok. ¿Esa interdisciplinaridad sientes, Max, que fue clave para llegar al logro final? Sí, por ¿O supuesto. 5 biólogos lo hubiesen resuelto? Sí, de hecho que no. Necesitamos No. de que este proyecto sea sostenible, ¿no? Desde el enfoque social, ambiental, económico y tecnológico. Entiendo. Muy bien. ¿Y cuándo empiezan a pensar en la humedad? Bueno, el problema que actualmente se tiene para poder distribuir agua en esas zonas alejadas, ¿no? Es de que no se puede canalizar. De acuerdo. Entonces, Es muy caro además hacer es muy redes, caro. ¿no es cierto? Sí, Son así es, grandes muy raro. distancias. Sí, es muy, muy caro y también la estructura del suelo no permite, ¿no? De acuerdo. Que podamos hacer esa instalación. Ok. Pero la humedad nosotros la encontramos en todas partes. Flotando. Sí, incluso en los desiertos, ¿no? 30% de humedad. Incluso en el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, puedes encontrar en el aire 30% de humedad. Incluso en los desiertos podemos encontrar 30% de humedad. ¿En Entonces, cualquier horario y con cualquier temperatura? bueno, eso varía, ¿no? Varía en el transcurso del día. Seguramente en la noche es más fácil En las noches y en las mañanas. y en las mañanas. Así es. De acuerdo. Bueno, ¿y entonces? Ujú. Entonces, es un recurso que tenemos, ¿no? A nuestra disposición y también la fuerza del aire, energías renovables, ¿no? Ya, pero escúchame, Max. Ujú. Digamos, la humedad siempre ha estado ahí. ¿Cómo Así se dieron es. cuenta ustedes que ese podía ser un potencial? Cuando nosotros empezamos a plantear este proyecto, vimos, ¿no? ¿Qué es lo que necesita verdaderamente esa población? Ajá. ¿Y qué es lo que tiene esa población? Ok. Entonces, aprovechar los recursos que hay en el mismo lugar Ajá. para poder nosotros proponer una alternativa, Ok. ¿no? Que sea de bajo costo, que sea una turbina que tenga la disposición de un rompecabezas para poder trasladarse fácilmente, que aproveche la humedad que está en el ambiente y también el viento. El viento, que es una energía renovable que también se encuentra en todos los lugares, ¿no? Entonces, vinculamos todas estas características para que sea accesible y factible este proyecto, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo llegan a establecer que la humedad del aire podría terminar en un vaso? ¿Cómo es ese proceso de investigación? Bueno, el principio es el que está en la naturaleza, ¿no? El principio de condensación. Ajá. Entonces, se da siempre en la naturaleza, pero aquí es
cómo nosotros podemos aprovechar ese principio para obtener agua en estado líquido, ¿no? Entiendo. Hay diferentes mecanismos, ¿no? Diferentes mecanismos para condensar el agua a partir del aire. Por ejemplo. Mediante corriente eléctrica. Ok. Corriente eléctrica, utilizan un condensador con gases refrigerantes, ¿no? Pero es muy costoso. Es muy costoso. También con dispositivos termoeléctricos, celdas de Peltier. Entonces, eso también es muy costoso. De acuerdo. Pero nosotros hemos visto de que lo mismo puede suceder aplicando una variante, ¿no? Otro mecanismo, para poder redirigir las corrientes de aire hacia el centro de la turbina y ahí mediante un sistema de condensación, por la pérdida de energía cinética también se puede lograr ese... Cuéntame con ese detalle contenido. eso. Imagínate que yo no sé nada y me tienes que explicar como si fuera un niño. Digo, para que nos podamos entender todos y poder llegar al centro de este invento fantástico que han trabajado ustedes. Sí, así es. Nosotros optamos por una turbina eólica, ¿no? Ya, o sea, es una hélice. Así es, una hélice. Y Pero una hélice en el sentido clásico de la energía eólica, digamos, estas grandes hélices que podemos ver en pampas, ese tipo de hélice. bueno, hay dos tipos de turbinas eólicas. Unas que son de eje vertical. Así es, que son las clásicas. Las de horizontal son las clásicas. Ok. Sí, pero esas dependen de la orientación del viento. Verdad, de acuerdo. Ujú. Y las de eje vertical son las que pueden girar en cualquier orientación del viento. ¿Y cómo Entonces, haces para que gire? es la disposición de la turbina, ¿no? Es una disposición vertical, ¿no? Ajá. que hace de que por cualquier dirección que llegue el viento Va a girar. va a girar siempre. Entonces las paletas tienen que ser más que alargadas, verticales, digamos, gruesas. Así es, ¿no? Esa es la ventaja de este tipo de turbinas. Ajá. Eso es uno. Después, Y entonces esto gira. eso gira. ¿Y así qué es. produce? Lo que produce es el accionamiento de un sistema mecánico Ya. para poder comprimir el aire, ¿no? Hacia un centro de condensación. Ok. Entonces, Con una bolsa de plástico que se abre y se cierra. Estoy intentando imaginarme un poco el invento, Sí, Max. sí, claro. Ajá. Entonces, Como un pulmón que se abre y se cierra, digamos. ajá, así es, exactamente. Entonces, esa es la segunda función de la turbina. Ya. Y la tercera función es que el aire que llega a la turbina, ¿no? Ajá. Se redirige hacia el centro. Choca con las aspas y se dirige Ya. hacia el centro. Entonces, ahí se capta el aire y con el sistema de condensación que se acciona, pasa por un sistema de enfriamiento. Ok. Y con ese principio se logra establecer el estado líquido del agua, ¿no? Fantástico. Posteriormente, para que el agua sea apta para el consumo de los humanos, tiene que pasar por un proceso de filtro. purificación. Ok. ¿No se puede tomar directamente el agua de la humedad del ambiente? No, tiene que pasar por un proceso de purificación y mineralización. ¿Tanto en campo como en ciudad? Así es. Ok. Sí, porque si el agua del aire no tiene minerales, Ah, pero qué buen necesita punto. un filtro mineralizador, ¿no? Ya, ok. Para aportarle los minerales que necesita De acuerdo. el agua, ¿no? ¿En todo el proceso es mecánico o hay partes eléctricas? La novedad que hemos visto es de que el sistema es mecánico, es mejor. Es 100% mecánico. Sí, es 100% mecánico, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros al utilizar energía eléctrica, ¿no? O lo convencional que se hace en una turbina es de que primero se utiliza un alternador para generar corriente eléctrica, luego se utiliza una batería para almacenar la energía, ¿no? Y luego se hace accionar un sistema eléctrico, ¿no? Ya sea un celdas de Peltier, por ejemplo. Ya. Entonces, en ese transcurso de energía, de ese flujo de energía, también hay pérdida de energía, Ok. curiosamente. Pero todo eso es para hacer funcionar ese dispositivo termoeléctrico, por ejemplo, ¿no? Pero mejor, ¿por qué no? Nosotros de frente conectamos el sistema de la turbina eólica a uno mecánico para que lo accione. Entonces, ahí ya no hay pérdida de energía. ¿Cuánta fuerza de viento necesitas? En este caso, se puede, simplemente basta que gire la turbina. Basta que gire. Sí, basta que gire, ¿no? Pero dependiendo también, ¿no? Si hay mayor viento, es mayor la cantidad de aire que se va a redirigir hacia el centro de condensación. Por lo tanto, la mayor cantidad de agua que se va a poder recoger. Así es. Y también, ¿no? Las variables de las que depende son De acuerdo. de la fuerza del viento y también de la humedad del aire. Ahora, Max, nuevamente desde mi ignorancia, tengo la sensación al escucharte que si bien la humedad está en el ambiente, es el giro de las aspas verticales que nos has hablado la que genera su propia humedad, o sin humedad el aire estarías perdido. La humedad siempre va a estar en el aire, siempre va a estar, sino que en diferentes porcentajes, ¿no?
pero siempre vamos a encontrar humedad en el aire. Ok. ¿Cuántas horas de giro necesito para un vaso de agua? Eso no lo he determinado. No he determinado las horas de giro, ¿no? Porque de pronto necesito 6 meses para un vaso de agua, ¿no? No. No, en las condiciones de Lima ciudad, ¿no? De acuerdo, una ciudad muy húmeda. Sí, podemos obtener hasta más de 100 litros de agua en un día. No, no puede ser, Max. Sí. Max, esto es fantástico. 100 litros de agua en un día. En un día, claro. 24 horas, ¿no? Y en la mañana y en la noche es donde que más agua puedes obtener. Porque la temperatura al estar más baja en el ambiente se logra condensar más fácilmente el agua, ¿no? Llegar a su punto de rocío y condensar. Oye, 100 litros de agua es un montón de agua. Sí, sí. Incluso hay otros sistemas que, bueno, utilizan corriente eléctrica, ¿no? No, claro, el éxito de esto es que es mecánico, es barato. Y se puede instalar en una casa con facilidad. Con facilidad. Así es. No, creo, digamos, esto es estupendo. ¿Eh? ¿Han patentado el invento, Max? Yo tengo, dos Porque ahorita patentes viene un previas. par de zorros y se lo lleva si no lo patentan. ¿Eh? No, sí, bueno, tengo 2 patentes previas, pero utilizaban dispositivos termoeléctricos, ¿no? Ok. Entonces, sí, estamos en esa gestión también. De ahora. acuerdo. De acuerdo. Si yo pongo una de estas, ¿cómo le llaman? Yawa, ¿no es cierto? Pero Sí, es el Yawa. proyecto, pero El proyecto Yawa. el equipo, ¿cómo lo llamarías? ¿Una turbina? Claro, una turbina eólica, ¿no? De acuerdo. Si yo pongo una turbina eólica hoy en el techo de mi casa, Ujú. y si produzco 100 litros de agua cada 24 horas, agua que podría almacenar en un tanque, ¿no es Así cierto? es, en un tanque. Ujú. ¿Tú dirías que ya no necesito del agua corriente que llega de la calle? ¿Se fuese de apal del juego? No, claro que no. Nosotros hemos realizado esta alternativa para los lugares que son de difícil acceso, ¿no? Difícil acceso. Y las que no cuentan con agua actualmente. Nosotros, bueno, tenemos la suerte de tener agua en nuestras casas, ¿no? Y hay que hacer un buen uso del agua en este caso. Pero estos equipos sirven para las personas que están en zonas alejadas, que no tienen acceso al agua, ¿no? En este caso nosotros, bueno, sí tenemos que seguir gestionando muy bien el agua. ¿Por qué estás tan seguro de eso, Max? ¿Por qué no podría ser extensivo para todos? O sea, ya, lo patentas, digamos, te haces socio de alguien que pueda poner los materiales, fabricar esto, porque seguramente hacerlo en volumen y a escala puede ser un poco caro, ¿no es cierto? O no Sí. sé, pides un préstamo al banco, no sé cómo harás, pero tú y tu equipo, porque también está Felipe Arancel, está César Pari, seguramente me olvido de alguien más, todos ellos que forman parte de Yawa. Pero ¿por qué no pensar en un modelo a escala para una ciudad como Lima que se seca todos los días? En este caso, nosotros tal vez tendríamos una sobreabundancia de agua, ¿no? Aparte de la que tenemos, también tendríamos agua del aire y tal vez habría una mala gestión del agua, ¿no? Entonces, en este caso, ¿Habría derroche, crees? podría ser una posibilidad, ¿no? Y en este caso también hay que considerar la calidad del aire que tenemos, ¿no? En la ciudad, lamentablemente, la calidad del aire no es buena. Claro, es un agua de humedad que debe estar poluida, dices tú. Así es. Entonces no sería tal vez buena, pero en las zonas rurales donde que no hay mucho impacto de las fábricas, ¿no? Entonces sería factible. Ok. Sí. Max, ¿la pendiente del terreno afecta en algo al proceso de condensación de la turbina? Sí, por supuesto. Mientras más altura haya, es mejor el proceso de captación de la humedad del aire, ¿no? A más altura, condenso más. Así es. O sea, ¿tú puedes haber resuelto el problema del agua a 4.200 metros, Max? Ese es un factor, pero también depende de la humedad, en este caso, y de las corrientes de aire, ¿no? O sea, son varias variables que tienes que ver para que puedas decir cuánta agua puedes obtener. Ok. El eje que hace que tus paletas roten, ¿es un eje que responde bien a vientos suaves o todavía hay que mejorar el prototipo para que gire simplemente con una brisita? Sí, justamente el prototipo también tiene esa ventaja, ¿no? Frecuentemente las turbinas eólicas tienen rodajes, tienen engranajes, tienen bandas elásticas. Entonces todo eso quita eficiencia al sistema, ¿no? Pero el que he diseñado simplemente tiene la fuerza de rozamiento del aire.
O sea, la turbina eólica está suspendida prácticamente en el aire y no hay mucha fuerza de rozamiento, lo que hace de que se pueda moverse fácilmente. De acuerdo. Me tengo que ir a la pausa. Sí, Pero no te vayas, Max, porque quiero seguir preguntándote de esta maravilla de Yagua, de este proyecto ganador de este concurso auspiciado por el History Channel. Además has traído el trofeo que lo tenemos aquí. Es una idea para cambiar la historia. Primer premio 2017. Un orgullo que más chicos muy jóvenes, estudiantes, algunos de ellos hayan podido obtener semejante reconocimiento de un concurso tan importante como este. Ahora el asunto es que el Estado los mire y se anime a establecer políticas públicas que tengan como eje un invento como este. Seguramente a ellos ya se les ocurrió, pero vamos a venir después de la pausa para conversar de eso aquí en Espacio de Gestión. Quédense con nosotros, no se vayan. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos hablando de Yagua, el proyecto ganador de ese concurso Una Idea para Cambiar la Historia. Además un concurso auspiciado por History Channel. Ellos, los miembros de Yagua, han obtenido el primer premio 2017 y Max Hidalgo, asesor científico e inventor, está con nosotros para hablarnos de este proyecto. Max, yo te preguntaba si ha habido o hay la intención que haya alguna aproximación con el Estado. Pienso en el Ministerio de Agricultura, pienso en el Ministerio de Vivienda, pienso en el MIDIS, para poder desarrollar a escala este proyecto y poder impactar en las zonas más pobres de nuestro país. Sí, justamente han habido algunos contactos que hemos tenido, ¿no?, con el Ministerio de la Producción. Entonces, este proyecto va a ser acogido, ¿no?, muy bien por el Estado para que podamos impactar en la población y también en la agricultura. ¿Por dónde? ¿Por Innovate Perú? ¿Por alguna de estas fórmulas? Sí. Sería fantástico, ¿no?, que tenga una incubadora de negocio que permita... O sea, lo que te digo es esto, Max. O sea, yo entiendo el sentido social que le quieren dar, que es como un emprendimiento social, lo cual me parece estupendo. Pero si no tiene una dimensión de negocio que lo haga sostenible, el proyecto se queda a una pequeñísima escala y no tiene el impacto real que podría tener. Sí, así es. Y justamente estamos elaborando un modelo de negocios, ¿no?, para que nosotros tengamos la sostenibilidad de este proyecto y que también pueda beneficiar a más personas, ¿no? Así es. Y vamos a impactar en las comunidades y también en la agricultura. Sin duda van a impactar y esto va a ser fan. O sea, me imagino el hecho de un río costeño en un río de la vertiente estoy imaginándome, la vertiente del Pacífico, que durante, no sé, los meses de sequía en la sierra y que no cae agua por ese río, puedes tener 200 turbinas cada 20 metros produciendo agua. Sí. Agua que es para el riego y para ampliar la frontera agrícola, generar mayores ingresos para los productores. ¿Han pensado en esa dimensión o soy yo que estoy soñando nada más con el proyecto? Sí, va a ser genial porque actualmente el 70% de agua dulce en el mundo se utiliza en la agricultura. Claro. Entonces se hace como que una mala gestión del agua, ¿no? Exactamente. Lo más viable es hacer un riego por goteo. Entonces nosotros vamos a implementar la turbina eólica juntamente con el sistema de riego por goteo para poder... Para economizar aún más. Aún más, así es. Y hacer de que más agua también esté disponible para las personas, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cómo hicieron las partes? Porque, claro, cuando uno tiene un invento de esta magnitud y le quiere dar escala, también necesita tener un diseño industrial, poder pasar por una prueba de piezas y que las piezas sean de calidad, digamos, ¿no es cierto? Buenos plásticos, buenos fierros, buenos engranajes o rodajes para que todo funcione. ¿Cómo armaron desde cero la turbina? Bueno, en este caso, la turbina la armamos con los materiales que teníamos en nuestro medio, ¿no? ¿Qué era? Era básicamente un cilindro, ¿no? Lo más artesanal posible, pero, o sea, el principio físico es muy bueno y el diseño del sistema también es muy bueno. Lo que queremos hacer con el financiamiento de History es poder comprar otros materiales más livianos. Exactamente. Más livianos. Incluso, ¿qué dices? Que le generen menos resistencia al viento también, de pronto, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ahora estamos en ese trabajo, ¿no? Gracias al financiamiento de History y los patrocinadores, vamos a poder mejorar más aún nuestro producto. Cuéntame cuando lo probaron la primera vez. Sí. ¿Cómo fue aquello? Se juntaron un día y dijeron, mañana probamos el invento a ver qué tal nos va, y nadie esperaba que esto ocurriera, o por el contrario, ya sabían que esto iba a pasar.
Bueno, como es un principio que se encuentra en la naturaleza, Ajá. sí iba a pasar. Iba a pasar. Sí, Ok. sí iba a pasar. Entonces lo que hicimos fue, primero, ¿no? Con los sistemas termoeléctricos, ¿no? Generar, o sea, el primer sistema fue utilizando corriente eléctrica, Ya. ¿no? Y con corrientes de aire podíamos nosotros accionar un sistema termoeléctrico, ¿no? Entonces eso hacía de que se enfríe por un lado y se caliente por el otro lado, pero por medio de ventiladores logramos enfriar más una parte. Ya. Entonces eso generaba de que se conglomeren pequeñas gotitas de agua que estaban presentes en el ambiente en ese sistema termoeléctrico. Ajá. Entonces ahí ya podíamos obtener las primeras gotas de agua, ¿no? Entiendo. Fue todo un proceso y luego fuimos perfeccionando el sistema, ¿no? Fuimos perfeccionándolo hasta poder obtener mediante el mismo principio, ¿no? Que se encuentra en la naturaleza, una turbina más accesible, ¿no? ¿Cuándo renuncian a la posibilidad de lo eléctrico? Justamente estudiando las leyes de la termodinámica, ¿no? Ahondando más, ¿no? Porque si bien sí generas corriente eléctrica y luego utilizas un sistema eléctrico, pero en ese proceso también se pierde energía, ¿no? ¿Y por qué no romper el paradigma, ¿no? Y conectar de frente un sistema mecánico a la turbina? ¿Y probaron? Claro, y salió perfecto, ¿no? Salió perfecto. Y nosotros pudimos hacer un mejor uso de la energía, ¿no? Que se está generando. De frente accionamos ese sistema mecánico también modificado para poder comprimir el aire, ¿no? Hacia un centro de condensación. Extraordinario. Es extraordinario, Max. A ver, sigo un poco indagando. ¿Dónde cae el agua? ¿En un compartimento que está cerrado, es abierto? ¿Cómo es la parte de la caída del agua? Sí, una vez que el agua llega a su estado líquido, pasa por un sistema de filtros, ¿no? Entonces, cuando pasa por el sistema de filtros, ahí hay, bueno, filtros microbiológicos de carbón activado Ok, y filtros mineralizadores, ¿no? entiendo. ¿Qué son como pequeñas piedritas? ¿Qué son? Sí, de diferentes minerales. Entonces, una vez de que pasa por todo ese proceso, el agua se puede almacenar dentro de la turbina, ¿no? En un sistema cerrado, o también se puede canalizar a otro más grande, ¿no? Dependiendo del usuario. Pero eso hace de que no se pueda tener la cantidad de agua que uno necesita, ¿no? Ok. ¿A qué sabe el agua? Habría que tener varios tipos de agua para poder compararlo, pero es el agua como El agua de Yaguá, ¿a qué sabe? sabe a, Es un agua sin cloro, sin duda. a mucha fuerza. De acuerdo, pero sabe fresca, sabe limpia, tiene un sabor raro. Sí, sabe como agua de mesa, ¿no? Como las que consumimos en las botellas. Sabe como agua de mesa. Claro, es la misma agua, ¿no? Es la misma agua. Tiene los mismos minerales, ha pasado por un proceso de purificación. Mm. Ajá. Podría haber... ¿De qué tamaño? ¿Cuánto mide este aparato? De alto. Mide un poco más de 2 metros. 2 metros. Sí, y de diámetro tiene un poco más de 1,5 metros. Es circular. Sí, O sea, 2 por 1,50. así es. Ok. Si yo quisiera hacer una hélice de aletas de 200 metros de largo, por supuesto todo tendría que ser en esa misma proporción. Sí. ¿Cuánta agua podría producir este sistema llevado a una dimensión gigantesca? Sí, justamente esa es una buena pregunta y nosotros, ahora que tenemos el financiamiento de History, vamos a poder ampliar las dimensiones del la aparato. máquina. Sí, del aparato. Pero por lo que vemos, ¿no? Según los cálculos que estamos haciendo, va a poder ser posible hasta una dimensión nada más. Ah, sí. Porque la fuerza del viento también tal vez no va a poder accionar las paletas. Si son muy grandes, dices. Sí son muy grandes, a menos que sean más livianas. Ok. ¿No? Habría que ver las variables. Los chinos te la dan. Sí. Max, los chinos te inventan la hélice que necesitas, no te preocupes. O sea, Sí. eso pasó, ¿sabes con qué? Con las celdas para la energía solar. Eran carísimas y los chinos han conseguido tecnología que la ha abaratado al mínimo. O sea, creo que eso se puede resolver. Claro, incluso ahora en Perú también estamos haciendo eso. Justamente tengo un proyecto de celdas solares de tercera generación. ¿Ya? Son transparentes. Son flexibles y pueden costar hasta $1, ¿no?
el metro cuadrado. Imagínate. Estamos haciéndolo en Perú ahora. Imagínate. Sí, sino que no se da mucho a conocer. ¿Y por qué no lo vas a conocer, Max? No, o sea, no hay como que mucha difusión de la ciencia en nuestro país. Pero sería genial, ¿no? Como este espacio, ¿no? Tener más espacios que nos permitan a nosotros, los científicos, los inventores, poder exponer nuestras iniciativas. De acuerdo. ¿Van a postular esta idea a otros fondos concursables? Por el momento... ¿Pienso en Concitec, de pronto? Sí, sería genial. Sí, vamos a ver qué concursos abren, ¿no? Para este 2018 y nosotros apuntamos, ¿no? Hay ideas muy interesantes en Concitec, ¿no? Propuestas muy interesantes como ciencia, ideas audaces, ¿no? Y entonces podríamos apuntar eso. ¿Les preocupa que les roben la idea? Lo que me preocupa es de que esto no llegue a la trascienda. No trascienda. Entonces, creo que con que la gente lo use, ¿no? Ya sería una gran satisfacción. Y seguro que, bueno, hay diferentes maneras de lograr lo que estamos haciendo, ¿no? Pero siempre hay que buscar la viabilidad, la mejor forma para lograr de que esto impacte más a la comunidad. Es el mismo principio que está en la naturaleza. Por supuesto, cuando hablamos de agua de mesa, también estamos hablando de agua para bañarnos y hablando de agua para lavar la ropa, ¿no es cierto? Ya es, digamos, múltiple consumo. Sí, múltiple consumo, ¿no? Incluso para esos usos ya no se necesitaría filtros, ¿no? Por ejemplo, tienes razón. Sería más económico. Tienes razón. Para agua de water, por ejemplo. Sí, ya no se utilizaría. ¿No te parecería increíble estar usando el agua que con tanto esfuerzo Sedapal tiene que producir y limpiar en water? Claro, sería perfecto. Sería perfecto. O para regar los parques, que usamos agua potable en algunos casos. Eso en una ciudad como Lima es inaceptable. Sí, podríamos hacer una mejor gestión del agua, ¿no? Una mejor gestión del agua. Sí, sería perfecto. Se acomodaría muy bien a estas circunstancias. Tengo que terminar, pero dime cuál es el mejor lugar donde ha funcionado. Por el momento lo hemos probado en Lima, ¿no? Lima, ¿en qué zona? Hemos probado por San Juan del Lurigancho. Ok. ¿No? ¿Son las altas de San Juan o son las bajas? Cerca, más o menos, cerca como que a Lomas. Ok. ¿No? Entonces ahí ha funcionado muy bien. Ahí ha funcionado muy bien. En la mañana. Bueno, la dejamos en días, ¿no? O sea, pero funciona mejor en la mañana y en la noche, por la misma temperatura que va cambiando. Porque un poco más de brisa también, seguramente, ¿no? Sí, también. Me parece fantástico. O sea, 24 horas, 100 litros de agua, no vuelvo a pagarse a pala. Sí. Aunque entiendo que el objetivo es otro, es darle agua a quien hoy no la tiene. Sí, a que hoy no la tiene, ¿no? Son 3.4 millones de peruanos que no cuentan con acceso a este recurso. Además, escúchame, Max, cuando, digamos, si consiguen ustedes instalar a escala esta propuesta, el impacto en salud va a ser inmediato. Sí, porque frecuentemente... gente que se va a poder lavar las manos antes de comer, vas a evitar diarrea infantil, la gente va a poder limpiarse y no estar con las manos sucias. Ese impacto no tiene precio. Sí, porque, por ejemplo, los niños, ¿no? Los niños caminan algunas horas o pierden el tiempo buscando agua en vez de que estén estudiando. Así es. Y el agua que les lleva el camión, además, en algunos casos, en algunas zonas, también es un asco, pues. Sí, está contaminada. ¿No? Sí, justamente nosotros hicimos, ¿no?, un estudio de la calidad del agua de los camiones cisternas. Ya. Y fue donde ahí vimos que sí está contaminada de cierta manera. Claro. Claro, entonces esa también fue como que una necesidad que vimos, ¿no?, para poder plantear esta solución. Muy bien. Max, me ha gustado mucho la propuesta. Gracias por habernos acompañado. Creo que han dado en el clavo. Creo que están haciendo un esfuerzo muy grande y ojalá que el Estado sepa acompañarnos. Sí, muchas gracias. Y ¿sabes qué? No sé si queda bien decirlo, pero que ustedes ganen dinero con esto también, que lo merecen, ¿no es cierto? Y que puedan vivir con la tranquilidad suficiente en lo económico para saber que han resuelto un problema fundamental en un país como el nuestro. Así que nada, muchas gracias. Sí, para poder seguir innovando. Además... Sí, agradezco este espacio que nos permite difundir estas iniciativas, ¿no? Nosotros somos una plataforma muy grande de innovación. Somos CIS, Ciencia, Innovación y Solución. Entonces hemos vinculado hasta el momento a 5 universidades del Perú. Entre ellas está la Católica, ¿no?
Tenemos chicos también de la Católica. Trabajando intensamente. Sí, y también somos de 16 especialidades distintas. Fantástico. Hasta el momento somos alrededor de 32. Muy pero vamos a hacer esto extensivo, ¿no? No solamente en Lima, sino también en las provincias. De acuerdo. Y no se olviden de patentar las ideas. Que Sí. no venga un pirata y se las lleve. Gracias, Max. Gracias por haber estado con nosotros. Listo, muchas gracias. Pausa y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y siempre nos gusta tener como invitados o como invitadas a estudiantes, a magísters de la Maestría en Gerencia Social. Porque tenemos la oportunidad de conversar con ellos, bueno, primero sobre la experiencia en gerencia social y luego sobre sus investigaciones de tesis para optar al grado de magíster en gerencia social. Me acompaña Noemí Marmanillo y María del Pilar Hacha. Señoras, bienvenidas. Un gusto tenerlas en el programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también. Gracias a ustedes. Felices de estar acá. Encantadísimo. La tesis de ustedes se llamó Identificación de factores de éxito del proyecto turístico Colores para Antioquia. Antioquia es un distrito ubicado en la provincia de Huarochirí, en Lima. Así es. Antes de entrar a los detalles de la investigación, yo primero quiero que me cuenten cómo se conocieron. Y cómo deciden hacer una tesis junta, porque, claro, hacer una tesis es un proyecto mayor que involucra mucho tiempo y mucha dedicación. ¿Cómo hicieron clic? Bueno, ambas hemos estudiado juntas la maestría. La maestría, ajá. Sí, y terminamos en el 2006. Y bueno, ahí nos hemos conocido. Entonces, han pasado tiempo. Y luego, hace un año atrás, nos reunimos por esos azares del destino en una cafetería y de pronto salió, ¿no? Tenemos que hacer la tesis y decidimos llevar el curso de investigación de tesis, así que ese fue el motivo a través del cual retomamos nuestro acercamiento y ya... Y comenzaron el desarrollo. Me propuso el tema. ¿Por qué? ¿Por qué el tema? Bueno, yo tuve la oportunidad de ser del equipo del CIED y de conocer muy de cerca el proyecto Colores para Antioquia. ¿Ya? Y luego tuve también la satisfacción de ver que este proyecto era muy reconocido en todos los espacios, tanto públicos, privados, ha tenido numerosos premios porque permitió cambiar la vida de los pobladores de Antioquia. De acuerdo. Entonces todo el mundo hablaba de lo exitoso que había sido el proyecto, pero nadie decía qué había pasado para que ese proyecto De sea acuerdo. exitoso. Importante pregunta. Y ahí surge nuestra primera inquietud, ¿no? ¿Cómo saber qué cosas han influido? ¿Cuáles han sido los factores que han ayudado a que este proyecto tenga el éxito que tiene? De acuerdo. Porque quien ha vivido en Antioquia y ha conocido Antioquia antes del 2003 y va ahora, Es uno y es otro. se ha cambiado la historia. Mira, pues. Veíamos en términos de pobreza que de acuerdo a las ¿El encuestas del INEI, el año 2005, Así es. la pobreza extrema estaba alrededor del 77%. Toma. Y gracias a este proyecto, ¿eso se revierte? Ahora estamos con 2% de pobreza No extrema. te puedo creer. Sí, entonces decíamos, esta es una experiencia que me Fabulosa, vale la pena claro. revisarla, reflexionarla, compartir los factores que han permitido que sea exitoso. Por supuesto. Porque es un modelo de gerencia social De acuerdo, de que ha acuerdo. permitido este cambio. María del Pilar, cuando Noemí te dice ocupémonos de este proyecto, ¿te pareció bien? Dijiste, no sé, a ti te gusta, pero yo no me... ¿Cómo manejaste eso? Bueno, propuso el tema y como ella es muy entusiasta, Ya. entonces dijimos, bueno, yo dije, me arriesgo para la investigación, Ya. en esta embarcación de investigación. Porque hay una tercera cómplice en toda esa historia, ¿no es cierto? Sí, así es. Paola ella- Robles, que también trabajó en el CIED. Ya. que ¿Qué es el CIE que lo has lamentablemente- mencionado anteriormente, Noemí? Sí, el CIED es una ONG, Ajá. Centro de Investigación, Educación y Desarrollo, Ok. que ha trabajado
facilitando el desarrollo en la cuenca del río Lurín, entre otras regiones del país. De acuerdo, de acuerdo. Pero, en este caso, nosotros damos cuenta de lo que pasó en Antioquía con Perfecto, el proyecto emblemático perfecto. Colores para Antioquía. ¿Vienen ustedes de las mismas líneas profesionales, de las mismas disciplinas? No, yo estudié primero Derecho y luego Ciencias de la Información Ya. en la Católica. No, en mí por su parte. Bueno, yo soy ingeniera en industrias alimentarias, Ya. pero desde el inicio de mi formación muy vinculada al ámbito rural, primero promoviendo la transformación de productos locales y segundo involucrándome con el empoderamiento de las organizaciones sociales. Entiendo. Es desde ese lado mi acercamiento al tema al tema de la gerencia social, al tema del desarrollo, al abordaje de la pobreza rural. ¿Y por qué desde el derecho o desde las ciencias de la información, María del Pilar, te interesó la gerencia social? Lo que ocurre es que he trabajado también en organismos no gubernamentales. Ajá. Y luego he trabajado en FONCODES, Ya. en Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ok. en esos tiempos que Ok. se llamaba, y he trabajado mucho con programas sociales. Entonces, como por lo menos 6 años en FONCODES, y entonces la gerencia social era vital para mí, entonces por eso cuando trabajaba en esa época decidí estudiar la maestría, porque se complementaba mucho con todo el trabajo que hacía. Y así fue que decidí hacer estos De acuerdo. estudios de la maestría. ¿Este tema llegan a él al final del proceso de los estudios de maestría o en el camino van encontrando y van enhebrando ideas que las llevan a este proyecto, Noemí? Bueno, como Marita comentó, nosotros hicimos la maestría entre el 2004 y el 2006. Ok. En realidad, En 2 ahora, años, muy aplicadas. sí, después de 10 años, Claro. es que retomamos este tema pendiente. Ajá. Y en esa revisión de temas importantes es que identificamos esta experiencia que, bueno, había sido y es conocida por mucha gente, pero como vuelvo a decir, no se había estudiado Claro. qué había detrás. Claro, del claro. proyecto. ¿Y puedo preguntar de dónde sacaron valor 10 años después para hacer una tesis? Bueno, en el caso mío tenía como una deuda pendiente. De acuerdo. Y cuando hice la maestría, mi hijo estaba en primer grado, Ya. si no me equivoco. Y sucede que pasó el tiempo y mi hijo estaba por terminar la universidad. Y me dijo, mami, a este paso yo te voy a ganar. Y fue algo que me remeció. Claro. ¡Qué lisura!, ¿no? El hijo iba a sacar el grado antes que De acuerdo. Claro, porque además 10 años después, de pronto el chip ya está en otra cosa, estás trabajando o estás en otros proyectos, ¿no? Así es, Y efecto. la decidieron hacer entonces. Sí, bueno, yo también justo dejaba un cargo en el ministerio y dije, no, ahora me Ahora. aplico y tengo que sacarme el clavo y ya nos juntamos. De acuerdo, el de trío. acuerdo. ¿Dirían ustedes que esta es una maestría compleja, difícil de acometer, de terminarla? Yo creo que cuando estudiamos, la malla no ayudaba Curricular. mucho Ajá. a concluir la maestría con el grado. Ok, Pasado el tiempo, Ha mejorado. creo que esto ha mejorado. claro, porque además uno de los indicadores de gestión seguramente en una maestría es Sí. cuántos tesistas Sí, tienes, digamos, los ¿no? chicos ahora terminan y en la mayoría Ya de los están. Claro, ya tienen por lo menos el plan. ya están con su Ya plan de está, tesis. prácticamente ahí nomás están a un Claro. paso de- Exacto. Cuando ustedes estudiaron eso no era tan No, fácil. O sea, No era. hacíamos el curso de investigación, Ajá. pero no era vinculante. O sea, Entiendo. no necesariamente esa era la tesis con la que uno terminaba la maestría. Ese era un esfuerzo adicional que había que hacer luego. Y creo que tanto Marita como yo, terminada la maestría, nuevamente Igual uno se estábamos inserta trabajando. en el mundo laboral tan vorágine Claro. que a veces se hace difícil. Y este fue, en mi caso, el segundo intento, porque en verdad, el 2007, con Paola, que no ha podido venir, hicimos una tesis Ya. en un curso parecido, pero luego a mí me tocó viajar y nunca pudimos sustentar la tesis. De acuerdo. Ya estaba lista la tesis. Y era en Antioquía, pero era sobre otro tema. Y cuando ahora hacemos la maestría, perdón, el curso de verano era, ¿no? No, el curso sí, de agosto. tesis, dijimos, retomamos esa tesis, pero nuestro asesor revisó y dijo, yo les propongo que mejor empiecen de cero. Ah. Y es por eso que dejamos eso a un costado Y empezar. y empezamos de cero.
Pero bueno, pero eso es un duro golpe, ¿no? Que te digan, Sí. empieza de cero, otra vez. Y lo hicieron, pues. Sí. Pero parece lindo porque se abren cosas. Te encuentras con Paola Noemí en el 2007 y te encuentras con María del Pilar en el 13, ¿no es cierto? Y Hace un año atrás. hace un año atrás, y con Paola y empiezan a hacer esto de nuevo, ¿no? Sí. Y logramos complementarnos bien, ¿no? Eso es bien importante. Marita, con toda su experiencia como bibliotecóloga, ¿no? Ratón de biblioteca. ¿Tú eres bibliotecóloga, Marita? Sí, porque estudié, la carrera se llama en Católica Ciencias de la Sí, Información claro. y Bibliotecología. Claro. Entonces, digamos que pude así rastrear toda la data importante que era para el marco conceptual, para todo el desarrollo de las entrevistas. Por eso te hice un ratoncito de biblioteca, digamos. Y en el caso de Paola, ella es administradora de empresas y Ya. tenía muy presente los indicadores de rentabilidad, de crecimiento. Claro, cada uno desde su económico. mirada, por supuesto. Y yo había estado cerca de la experiencia y conocía Ok. cómo Ok. se había desarrollado el mismo. Entonces, ¿no es un error decir que esta es una maestría que tiene, María del Pilar, un énfasis muy fuerte en lo interdisciplinario? Creo que esa es su fortaleza. Esa es su fortaleza. Esa es una fortaleza importante porque reúne a profesionales de diferentes enfoques, de diferentes disciplinas. Entonces, trabajar concertadamente con otros profesionales enriquece un trabajo de investigación. Totalmente. Definitivamente, porque el economista le da su enfoque para acá, Así para allá, es. pero digamos que en el trabajo articulado ya se genera un valor agregado a la investigación Totalmente. o al trabajo mismo, ¿no? Muy bien. Y les hago un poco esas preguntas iniciales en este primer bloque de esta conversación, un poco para ubicarnos, primero para que las conozcan y para que la gente sepa que son ustedes encantadoras y que han hecho un trabajo Gracias. espectacular. Pero ahora viene la cosa más dura, la del análisis ya un poco más fino de lo que fue esta tesis, que además obtuvo un sobresaliente y cuenta una historia fascinante en lo poco que me han podido aproximar ya de ella. Les propongo algo, vámonos a la pausa, una pausa breve, y al regresar me cuentan un poco más de esta investigación y de los alcances que tuvo. Por Gracias supuesto. por estar con nosotros. Gracias. Pausa en Espacio de Gestión, regresamos en un instante, no se vayan. Seguimos en Espacio de Gestión, nos acompaña Noemí Marmanillo y María del Pilar Hacha. Ellas son magísters ambas en gerencia social e hicieron una investigación para optar al grado de magíster en gerencia social sobre la identificación de factores de éxito del proyecto turístico Colores para Antioquia. Antioquia es un distrito en la provincia de Huarochirí, en Lima. Entremos en materia. Noemí, ¿cuál es el proyecto turístico que hay entre manos? ¿Qué es lo que te encuentras cuando llegas a Antioquia para que, digamos, reciba el componente de lo turístico? Ya. A ver, el proyecto Colores para Antioquia consistió en convertir el pueblo en una obra de arte. De acuerdo al récord Guinness, es el retablo más grande del mundo. Todas las fachadas fueron pintadas de manera muy pintoresca, con elementos de identidad de la zona. Entonces, eso fue como la locomotora del desarrollo, porque detrás de ello se desarrollaron servicios tanto de agua y saneamiento, de electricidad, de carreteras, porque el turismo, o los turistas no iban a ir solo por ver el pueblo lindo, sino necesitaban desarrollar servicios. Claro. Y fue bien importante este proceso porque fue sumamente participativo, porque así nomás la gente no iba a aceptar que pinten sus casas. Por supuesto. En realidad fue una decisión conjuntamente con ellos. Entonces al principio vinieron artistas extranjeros a instalarse en el pueblo de Antioquia ¿Ya? y a trabajar junto con la gente, talleres básicamente con los niños para motivar, Qué buena idea. sensibilizarlos respecto al arte. Era un proyecto que venía de una ONG con ayuda de cooperación internacional, del gobierno local. ¿Quiénes estaban involucrados? A ver, Todos ellos. sí, este proyecto, si bien es cierto, fue facilitado por la ONG, Ujú. pero fue realizado en común acuerdo con el gobierno local, ¿no?, de la Municipalidad de Antioquia, Ok. con la Comunidad de Espíritu Santo, bueno, el CIED, que es de esta ONG facilitadora del desarrollo, quienes
impulsan un modelo de gestión concertada. Conforman una comisión para desarrollar el proyecto que se llama la Comisión Colores para Antioquia, que está representada fundamentalmente por los pobladores de la zona. Entiendo. Y son con ellos que se define cómo pintar el pueblo, se define qué motivos deben de plasmarse en las propuestas artísticas. ¿Ya? Con ellos se define cómo manejar el presupuesto, que dicho sea de paso, esta es otra lección que yo creo importante. No parte con un financiamiento grande. En realidad, este proyecto se empieza a financiar con la venta de los cuadros de esos artistas que se instalaron en Antioquia. Entiendo. A pintar cuadros junto con los niños con motivos de Antioquia. ¿Por qué haces énfasis en esto? ¿Porque con poco dinero se pueden hacer proyectos de alto impacto social? Sí. O sea, lo importante está en la creatividad de la idea. Entiendo. Entonces, con estos recursos, vuelvo a decir que han sido de cuadros donados de estos artistas, se empezó la primera etapa del pintado. Pero fue importante, una vez que la población estuvo convencida, su contraparte. Siempre se dice que la contraparte es difícil de lograrla, pero cuando la población está convencida de que un proyecto va a mejorar su calidad de vida, participa, se compromete. Claro. Hasta la autoridad, que puede ser a veces retrechera, se suma, ¿no? Y en este caso, o sea, el alcalde tiene el mérito de luego congregar a otras instituciones públicas y privadas. Y entonces se van sumando, por ejemplo, la empresa Cementos Lima, que empieza a dar el cemento ¡qué maravilla! para poder mejorar las también, fachadas. las veredas. Dos empresas de pintura que regalan la pintura para pintar el pueblo. El gobierno local, que lo que hace es facilitar la refacción de las fachadas. ¿De acuerdo? Con la pintura y con el cemento que es donado por Cementos Lima. Y los pobladores que asumen el costo de la mano de obra de lo que significa arreglar las fachadas. ¿Y tú sientes, María del Pilar, que si hubiesen llegado ustedes y vamos a pintar, probablemente el éxito no habría sido el mismo si la comunidad no se involucraba? No habría sido el mismo porque también hubo una experiencia con un distrito cercano en que las autoridades de gobierno quisieron imponer, dijeron, no, nosotros financiamos la pintura del pueblo y todo, y no funcionó. Y no funcionó. No funcionó porque no hicieron un trabajo concertado ni participativo. Mira qué importante es eso. No se preguntó las necesidades y expectativas de las personas. Entonces todo tiene que ser preguntándole a la gente qué necesidades tiene, cuáles son sus perspectivas, para que pueda hacer lo suyo. No es cuestión de imponer de afuera hacia adentro. Totalmente. Entonces eso no camina. Sí, a manera de comentario, en ese tiempo se dio un programa interesante del Ministerio de la Mujer Pro Cuenca Lurín, que lo que hizo fue ordenar la intervención de todas las instituciones del sector público en ese territorio. Porque ya la mirada era no solo Cuenca, sino no solo Antioquia, sino toda la cuenca. La cuenca, claro. Entonces el Ministerio de Turismo se acercó y nos dijo, si este proyecto ha sido exitoso, pintemos toda la cuenca. Sería lindísimo. No, pero la propuesta de ellos era, en un mes queremos la cuenca pintada. Claro, y no hay forma, pues. No, y eso no es posible, el proyecto no era solamente pintar. Claro, hay otros componentes ahí. Claro. Comunicarse con las personas. Así es. O sea, era la participación. Pero es que hay una mirada muy limeña de yo llego, hago y tú te adaptas, y eso no es así. No, en este caso era garantizar la apropiación de la gente respecto. Exactamente, esa palabra apropiación es bien importante, ¿no? Y lo otro es tener esa mirada de territorio, donde se generan alianzas públicas y privadas. Se genera un modelo de gestión concertada, donde no es que solamente la ONG o solo el gobierno local o solo la comunidad campesina. Es un modelo de gestión concertada donde, siendo ellos los impulsores, promueven la participación de otros actores para complementar esfuerzos y generar un proyecto más integral, más articulado. Interesante. Ahora, una pregunta un poco tramposa, pero pintar un pueblo y dejarlo lindo
obliga a que el pueblo se mantenga pintado y lindo. Si además se vende hacia afuera como un pueblo que tiene este componente tan bonito y tan resaltante y tan importante. Eso obligaba también al compromiso de la autoridad y de la propia comunidad a sostener el proyecto. ¿Cómo fue eso, María del Pilar? Bueno, para darle sostenibilidad al proyecto justamente es importante que se vayan fortaleciendo la institucionalidad local, o sea, la institucionalidad del gobierno local. Entonces, la verdad es que hasta la fecha ha sido eso importante porque, por ejemplo, durante el tiempo que hemos hecho el trabajo de campo, las personas, la población, han vuelto a ser repintado de sus fachadas, ¿no? Cuando hemos entrevistado al párroco también dijo que en esa temporada iban a volver a pintar la fachada. Entonces, digamos que la población ha hecho suyo este proyecto, que ahora de motu propio ellos deciden darle mantenimiento. Claro. ¿No? Entonces, eso ha sido importante para darle sostenibilidad. Bueno, nosotros hemos hecho algunas recomendaciones también en la tesis que ya van por el lado de impulsar o desarrollar proyectos de servicios complementarios. Ok, eso todavía sigue siendo una deuda. Sí. Pero quizás retomando un poco lo anterior. Por favor. Sí, me parece importante como hito de este proceso es que se saca una ordenanza municipal para la conservación de las fachadas. Okay. O sea, se genera se hace ley, qué gracioso. Se genera una política local. Qué gracioso. ¿No? Y además, la población, a través de la Comisión Colores para Antioquia, sigue conduciendo el destino de este proyecto. La ONG se retiró en el 2007. O sea, la comisión no se diluyó una vez que todo quedó pintado, más se mantuvo. Eso es muy importante, pues. No, y la municipalidad acompañando este proceso. Mira. Porque se generó, vuelvo a decir, una política local que luego incidió en una política nacional, que es este programa Procuenca Lurín. Qué interesante. Y vamos a esas recomendaciones. Tú me decías que si bien el entorno del pueblo ha cambiado y ha mejorado mucho, todavía los servicios siguen siendo una deuda pendiente. Digamos que un bonito hostal, digamos. Se impulsaron algunos proyectos complementarios de agroindustria, mejoraron las pistas, las vías terrestres de comunicación, pero digamos hace falta que se desarrollen servicios turísticos complementarios. Eso es muy importante. Porque la gente va y hace turismo durante el día y luego retorna a Cieneguilla. Claro. Pero no, lo ideal sería que la gente pernocte en Antioquia, que existan hoteles, restaurantes agradables, tradicionales, digamos, ¿no? Que aumenten los restaurantes y que mejore un poco más la calidad, porque sí hay restaurantes, pero son pocos y podrían elevar la calidad de los servicios. Sí, entiendo. Pero estos, básicamente, o sea, si uno compara el antes del proyecto, que era el 2003 a la fecha, ahora estamos hablando de por lo menos 10 restaurantes que en aquel entonces no existían. Ok, bueno, eso ya es un indicador potente del impacto del proyecto, ¿no? 14 casas hospedaje. Mira, pues. Incluido la comunidad que desarrolla un hotel para recibir a la gente. En fechas especiales como feriados largas, fiestas patrias, casi todas las casas están llenas. Están llenas y brindan servicios de alimentación. O sea, se ha dinamizado la economía de este pueblo de manera increíble. Esa es la dinámica que hace que la disminución de la pobreza haya sido tan sustancial como me lo contabas, Noemí. Sí. Entonces, pero en esa lógica nosotros consideramos de que este proceso tiene para crecer. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, se han mejorado o se han implementado servicios de hotelería, de restaurantes, hay circuitos turísticos, pero eso en un momento determinado tiene... temporada baja también. No, o sea, va a tocar techo. Porque la gente llega a Antioquia, o sea, se impresiona con el proyecto, se toman sus fotos, almuerzan y se retiran. Algunos ni siquiera almuerzan porque tienen más confianza en la comida que se hace en Cieneguilla. De acuerdo, en el regreso. Claro. Entonces, en esa lógica es que nosotros recomendamos que los servicios que se están brindando se ajusten a estándares internacionales de lo que es el turismo rural, que al turista le genere confianza, consumir en la zona y quedarse en la zona.
Interesante. ¿no? O sea, entre otras recomendaciones, porque a nosotros nos parece increíble que a la fecha, por ejemplo, no se haya registrado la marca Colores para Antioquia. Yo no entiendo por qué Promperú no ha puesto el ojo aquí, por ejemplo. Ha estado Promperú en la zona. ¿Ya? Y es más, inspirados en este proyecto, lanzaron un programa Turismo para Todos. ¿Ya? Pero luego, por su propia forma de funcionamiento, o sea, brindan servicios de capacitación a la fecha, pero igual, o sea, el proyecto como tal de Turismo para Todos no ha calado en las otras zonas como ha calado en Antioquia. De acuerdo. Me quedan 30 segundos. Una última pregunta. ¿Por qué, digamos, recomendarían a futuros estudiantes de la maestría mirar esta zona con detalle para encontrar otras posibilidades de desarrollo local, a otros pueblos cercanos, esa cuenca de la que hablaban? ¿Lo ven posible o sienten que este es un caso muy particular y aislado de una zona de nuestro país? En realidad, cuando nosotros hacemos la investigación, es justamente para alcanzar elementos que permitan generar replicabilidad, de este modelo, de acuerdo, en otras zonas. Me queda claro. Y nosotros sí creemos que leyendo bien el proceso, que es lo que hemos querido presentar en la tesis, la réplica podría generar el mismo éxito. Y la base de todo, vuelvo a decir, está en la participación de acuerdo, me queda clarísimo. En la apropiación del proyecto. Me queda claro. Y es muy sencillo y muy bonito y muy involucrante, ¿no es cierto?, de la comunidad. Fantástico. Sí, ciertamente. Y ahí radicaba nuestro interés de aportar a la gerencia social, a nuestros compañeros, a que conozcan la experiencia de cerca. Pueden incluso seguir indagando mayores elementos que presentamos en la tesis, pero ya existe ahí un modelo. Por supuesto. Con mucha capacidad de réplica. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, gracias. Pero no por haber venido, María del Pilar, Noemí, sino por la fantástica investigación que han hecho y el trabajo que han hecho, que me pone delante un pueblo que para mí al menos era desconocido, pero que hoy me genera la enorme curiosidad de ir, visitarlo, pasar un rato por ahí, quizás quedarme una noche si la cosa está simpática, que claro, lo he descubierto gracias a esta conversación que he tenido con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias. Y qué lindo que puedan visitar Antioquia. Van a quedar enamorados de Antioquia. Un abrazo, muchas gracias. Gracias también. Muy bien, y con Noemí Marmanillo y con María del Pilar Hacha, dos estudiantes que ahora son magísteres en gerencia social, que nos han contado de su tesis de grado, le ponemos punto final al programa. Gracias por estar con nosotros en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes a todos.